donde quiera que se encuentren, de ese lado del receptor, una vez más con los acontecimientos en pleno desarrollo. Y aquí estamos en la isla de Margarita, República Bolivariana de Venezuela, en pleno Caribe, en otra cumbre de esa institución de los países no alineados. Y tenemos el privilegio de que una figura más que conocida y muy querida en este programa haya abierto algunos minutos en Zoom. Y esto no es un lugar común, muy complicada agenda. Señor presidente, bienvenido a este dossier especial. Gracias, Walter, qué gusto verte. Qué alegría estar aquí en Venezuela. Bueno, la alegría es tenerlo aquí. Usted sabe que en las buenas y sobre todo en las malas lo hemos acompañado mediáticamente y si es posible de otras maneras también. Pero el tema es aprovechar su posicionamiento como observador privilegiado de esta cumbre y para ahorrar su tiempo, que no el mío, he hecho algo que nunca hago, ¿no? Organizar algunas preguntas en beneficio de su generosa agenda, que está complicadísima, pero que la abrió para nosotros. ¿Qué se espera de esta nueva cumbre de los países no alineados? Pues, ¿se parece a otras? Me parece que es algo nuevo. Bueno, yo creo que es bastante exitosa. De acuerdo a lo que escuché al presidente Maduro, 120 delegaciones, de ellas más de 100 de estados, otras son de organismos internacionales, etcétera. Bueno, 4 años la ha tenido la presidencia, Irán ha hecho una gran presidencia, pero yo creo que América Latina, con la presidencia, por tercera vez en la historia, la presidencia del movimiento de países no alineados, pues puede relanzar toda una agenda global con temas muy importantes. Un ejemplo, paraísos fiscales. ¿Y qué repercusión le ve usted en el panorama internacional a este tipo de reunión? ¿Tiene peso? ¿Logran neutralizarlo? Estamos pisando algunos callos, ¿no? Sí, yo creo que sí se genera discurso, ideas. Por ejemplo, di mi discurso y empecé a recibir, te puedo decir, centenas de tweets a través de las redes sociales, y yo solo manejo Twitter, no sé en las otras redes que se habrá dicho, pero entonces repitiendo algunas ideas, comentando, yo creo que sí se logra conciencia, pero tiene razón, lo más importante que la cumbre per se son las conclusiones de la cumbre y la ejecución, el seguimiento que se haga de esas conclusiones, ¿no? Cuando usted participa en una cumbre siempre es noticia, siempre es requerido por los medios, nos honra tenerlo en nuestro dossier especial y además lo estamos viendo en vivo y en directo en la hermana República de Ecuador. ¿Qué beneficios se esperan directos para Ecuador de esto? Bueno, un abrazo a Ecuador. Mire, esta clase de cumbre no es para obtener un beneficio directo, es para posicionar temas que nos interesan en agenda internacional. Por ejemplo, una lucha constante de democratizar las Naciones Unidas. Todavía dependemos de un puñado de países que tienen poder de veto en el Consejo de Seguridad y nos hablan de democracia. Es un temazo. No, pero por eso nació el movimiento, básicamente, ¿verdad? Para la democratización de las Naciones Unidas. Son los temas de siempre, la paz, el desarme, etcétera. Pero hay nuevos temas muy importantes. Uno, te decía, los paraísos fiscales. Otro, el firmar acuerdos vinculantes para protegernos las transnacionales que aplastan derechos humanos, derechos de la naturaleza y quedan en impunidad. Otro tema, defender nuestras democracias. Hay mucha arrogancia, mucha soberbia del primer mundo. También una forma de ataque ideológico, ¿no? Tiene sus índices de Economy, Freedom House, que están llenos de ideología. Y ellos son las buenas democracias y nosotros los chicos malos, las malas democracias. Depende, pues, qué indicadores. Si pones, homologas democracia a mercado, tal vez yo tenga más mercado, pero no más democracia. Pero si pones como parámetro para medir la calidad de democracia el apoyo popular a un gobierno, te aseguro que Bolivia es más democrática que cualquier país europeo o el mismo Estados Unidos, ¿no? Y en estos términos, había un tema que habían sugerido algunos colegas de mi equipo. Dice, volvemos sobre algo que parece un lugar común, ¿no? Escenarios para Latinoamérica ante los llamados golpes de Estado blandos. Mira, no son tan blandos. Yo acabo de, en mi discurso, presentar un nuevo concepto, ¿no? O tal vez denominar lo que estamos sufriendo con un nombre conocido para América Latina, Plan Cóndor. Yo creo que estamos viendo un nuevo Plan Cóndor. Hace un par de años, ante esta reacción, restauración conservadora que enfrentábamos, que ya la veíamos, no la sentíamos, la llamé restauración conservadora. Pero es tan profunda, tan integral, tan radical, sin límites ni escrúpulos, que yo creo que estamos enfrentando un nuevo Plan Cóndor, ¿no? Haciendo una
recordando ese plan Cóndor de los 70, cuando se unieron las dictaduras militares para aplastar todo lo que sonara justicia social, progresismo, etcétera. Mataron miles de jóvenes que se oponían a esa dictadura, que buscaban un mundo mejor. Ahora van detrás de los gobiernos progresistas. Ya no con botas militares, eso no lo va a aceptar América Latina, pero sí con sus medios de comunicación, sí con su boicot económico, sí con la judicialización de la política. Mira lo que le están haciendo a Lula da Silva, a Cristina Fernández, sí con los golpes parlamentarios. Mira lo que sucedió con Dilma Rousseff, más de 53 millones de votos y la sacan una cuanta decena de senadores, la inmensa mayoría acusados de corrupción, y el mundo hace mutis por el foro. Mira lo que le quisieron hacer a Venezuela en la OEA, en Washington, ¿no? Activar la Carta Democrática y todo eso. ¿Qué dicen de Brasil? No dicen absolutamente nada, es la doble moral. Lo estamos sintiendo en el propio Ecuador. Yo he tenido graves tensiones con ciertos sectores, sobre todo de pasivos de las Fuerzas Armadas, que se sacaron la máscara. Nos acusan de haber hecho la Comisión de la Verdad para investigar crímenes de lesa humanidad que se cometieron sobre todo en la década de los 80. Eso no se hubiera atrevido a hacer hace algunos años. Yo ya tengo algunos años en esto, ¿no? Te puedo asegurar que la defensa de la democracia, la búsqueda de la integración eran denominadores comunes para gobiernos de derecha, izquierda. Ya no le importa destrozar la democracia. Mira Brasil, mira Venezuela. No les importa, no solo que no les importa, buscan destruir la integración para seguir con sus acuerdos de libre comercio, hacer un gran mercado, ya no hacer grandes sociedades, no hacer la patria grande, no, hacer un gran mercado y grandes consumidores, nada más. Se han superado todo límite y escrúpulo. Es un cambio sustancial lo que estamos viviendo. Ahora, ¿a qué nos lleva eso? No somos futurólogos, ¿no? Pero su experiencia y su análisis siempre ha sido muy interesante y no recuerdo que se haya equivocado en ninguno de los planteos que hemos tenido. Seguro me equivoco, ¿no? Pero también acierto algunas veces. Sí. ¿A dónde nos lleva esta particular circunstancia de la patria grande? Yo creo que estamos en una lucha entre dos sistemas, ¿no? Es un momento histórico para América Latina, regresar al pasado, dejarse encantar por, perdón la redundancia, los cantos de sirena de siempre, ¿no? Olvidarse. Yo creo que los pueblos latinoamericanos tienen dos problemas, tal vez una virtud, pero exceso de virtud también se puede convertir en un problema. Demasiado buen corazón y demasiada mala memoria. Ahora que enfrentamos dificultades económicas, ¿ya? Vienen los que quebraron América Latina, los que la saquearon, los que permanentemente la mantuvieron en el retraso, con todo el apoyo de sus medios de comunicación, de potencias extranjeras, todo un aparato propagandístico, ideológico impresionante, a decir que no, que el problema es el modelo, no las dificultades que estamos enfrentando, y hay que regresar al pasado, ese pasado que solo creó desdicha, injusticia, etcétera, y mucha gente lo puede creer. Entonces, como decimos en nuestro país, prohibido olvidar, ¿no? Prohibido olvidar. Estamos enfrentando dificultades a nivel regional y mundial. Nuestros gobiernos, a diferencia de otros gobiernos, están protegiendo siempre a los más débiles, más vulnerables. En el 99, por la tercera parte de lo que nos ha pasado en Ecuador, en estos últimos 18 meses, una crisis tremenda. ¿Pero qué hicieron? Congelar los depósitos y quitarle plata a la gente. Le congelaron los depósitos a 10.000 sucres dólar. Si tú tenías 1 millón de sucres, tenías $100 en el banco. Un año después te devuelven en dólares, eliminando ya la moneda nacional, pero a 25.000 sucres dólares. Te devolvieron solo $40. Los $60 te los robaron para el salvataje, como le llamamos allá, no es palabra castiza, salvamento, en verdad es salvataje bancario. No, pero ya siempre se atentaba contra los más vulnerables para ayudar a los más poderosos en las crisis. 83, crisis de deuda. Lo que hicieron fue secretizar la deuda externa de los empresarios. Entonces, estamos enfrentando dificultades, pero estamos protegiendo a los más vulnerables, a los más débiles. Pero la gente se puede dejar engañar por su buen corazón y su mala memoria, diciendo todo tiempo pasado fue mejor. Pero este eufemismo de los golpes blandos en América Latina, ¿cómo se lee esto? ¿Por qué le llamas eufemismo? Porque es una realidad. O sea, son golpes no violentos en el sentido de que no nos sacan... la definición, ¿no? En el sentido de que no nos sacan los tanques, etcétera, ¿no? Pero son golpes, es desestabilizar. Claro, la contradicción entre golpe y blando puede ser, ¿no? Un oxímoron. Pero estábamos viendo como una nueva era, la gente progresista con cierto optimismo, de gobiernos progresistas que estaban haciendo lo suyo a la medida y a las instancias de cada país. O sea, mira, Ecuador estos últimos 18 meses ha sido durísimo, pero tenemos el doble de Producto Interno Bruto que hace 10 años. El PIB per cápita no ha sido 70%.
Nos reclasificaron de país de desarrollo humano bajo a desarrollo humano, perdón, medio a desarrollo humano alto. País de renta media baja, país de renta alta. La pobreza ha disminuido a niveles históricos. Por primera vez en la historia tenemos menos de 2 dígitos de pobreza extrema. La inequidad, solo junto a Venezuela y Uruguay somos los países que más, ahorita somos los países más equitativos o menos inequitativos de la región. Entonces son logros históricos, pero muchas veces nuestros pueblos, y tal vez eso es algo que debemos tomar muy en cuenta y concientizar más políticamente, etcétera, es como un entrenador de fútbol. Puede tener 30 victorias seguidas, 3 campeonatos, que perdió 2 partidos y ya la gente grita afuera el entrenador. Entonces, eso es un poco falta de conciencia política, ¿no?, que tal vez nos falta trabajar. Ahora, esta red relativamente, digo red por usar un término tosco, pero había una especie de sinergia entre gobiernos de alguna manera progresistas y veíamos gobiernos con un mínimo sentido de patria grande que lo asumían además y buscando fundamentalmente y primero el bienestar de sus respectivos pueblos. Y veíamos gobiernos progresistas y de repente empiezan a caer uno tras otro. Esto no puede ser una casualidad ni algo aleatorio, ¿no? No estoy tan de acuerdo contigo, ¿no? Tampoco, yo creo que son momentos difíciles, pero tampoco trágicos. América Latina ya cambió, nuestros países, Venezuela ya cambió, Bolivia ya cambió, Ecuador ya cambió. Hemos tenido reveses, la tendencia progresista, el socialismo del siglo XXI, pero no es que son tiempos trágicos tampoco. El momento económico es duro, tú sabes que la política está muy condicionada a la economía, construir, como te decía hace un momento. Pero bueno, se perdió en Argentina, pero ¿con cuánto pues se perdió? Scioli sacó el 49%. Aquí se perdieron las legislativas, pero un gobierno, el gobierno de Maduro llevaba 2 años, pero el proceso bolivariano lleva 14, 15 años más, ¿no? Llevaba 15 años al menos, y sacó el 40%. Lo que pasa es que todos se unen contra nosotros. Entonces hay que relativizar esas cosas, ¿no?, y ser muy objetivos. Yo creo que son momentos difíciles, pero tampoco momentos trágicos. Superaremos esta coyuntura y saldremos más fortalecidos incluso. Mira lo que han tenido que hacer en Brasil para acabar con el Partido de los Trabajadores, 13 años el Partido de los Trabajadores. Nunca lo pudieron vencer en las urnas. Tuvo que mirar la traición de Temer, ¿no?, y las argollas en el Congreso, en el Senado, y en forma totalmente inconstitucional sacar a Dilma, porque no la pudieron jamás, ni al Partido de los Trabajadores, ni a Lula, ni a Dilma, derrotar en las urnas. ¿Cómo ve la situación en Argentina, el otro de los grandes del sur? Mira, yo soy muy respetuoso con la soberanía de cada país, no voy a comentar... de la base de que sí lo es, y esto usted lo ha demostrado, sí, pero no voy a comentar las políticas que se están aplicando. Lo que sí quiero decirles es que, insisto, hay que analizar muy objetivamente las cosas, ¿no? Y el candidato, ¿no?, del modelo que estaba vigente del peronismo, Scioli, Daniel Scioli, un querido amigo, sacó 49% aproximadamente de los votos. Es decir, se perdió por una mínima diferencia. Entonces, quién sabe si en las próximas elecciones vuelve a poder esa ala del peronismo, porque cuidado, hay peronismo para todos los gustos y sabores, sí. Desde el neoliberal hasta el comunista. Y además, aquel Perón que se inspiró cuando era agregado militar en la época de Mussolini en Italia, no es el que calzaría ahora. Acuérdate que Menem era peronista, sí. El neoliberalismo, el neoliberalismo, y el entreguismo, el entreguismo. Sí. ¿Cuál es en su privilegiado punto de vista, porque usted viene... Una vez le oí responder a algunos, no me vengan con esto porque yo me eduqué allá en el norte y sé cómo viene la cosa, lo estoy remedando toscamente, ¿no? Pero fue lapidario lo que usted dijo y se me quedó grabado. ¿Hay margen para la gente progresista o vienen otra vez los neoliberales al ataque con una nueva fuerza? Por supuesto que están al ataque, revitalizados por las victorias relativas que han tenido en Argentina, aquí en las legislativas de Venezuela, lo que le acaban de hacer a Brasil. Te insisto, nosotros mismos vemos esos brotes ya de descaro, sacarse las máscaras, militares en servicio pasivo criticando al gobierno por la comisión de la verdad, por haber juzgado crímenes de lesa humanidad. O sea, eso no se hubieran atrevido a hacer antes, ¿no? Ya boicoteando directamente la integración, despreciando la propia democracia.
Eso no se veía hace unos años en nuestra América, así sea un gobierno de derecha, centro, lo que sea, no se veía. Entonces, por supuesto que hay esa restauración, como te digo, por supuesto que esa acción coordinada, ese nuevo plan Cóndor, pero por supuesto que siguen nuestros pueblos, conscientes de lo que hemos avanzado, que no están dispuestos a volver al pasado. En Ecuador vamos a ganar las elecciones de febrero, verás, anótalo. Bien. Y me viene ahora a la mente una cosa que me encontré ahora repasando algunas noticias, y es un esquemita estadounidense que hasta sirvió para alguna versión cinematográfica, porque la frase es un claro y presente peligro, clear and present danger. Y resulta que eso la gente lo toma como un titulito de novela de acción, pero es una especie de código para entrar en el marco legal para que justifique alguna intervención en el área de influencia. Bueno, yo también he estudiado en Estados Unidos, ¿no? Por eso le digo. Entonces sé que la mejor manera de convencer a la gente de cualquier ataque, cualquier agresión, de romper el derecho internacional, es decirle que la seguridad de Estados Unidos está en peligro. Cuestión de seguridad. Y ahí mira que declararon a Venezuela un peligro para la seguridad nacional de los Estados Unidos. Es una muestra del cambio de Venezuela, ¿no? Y aunque sea un peligro para Estados Unidos, antes que era Venezuela. Cuando antes dijeron, gracias a Venezuela se ganó la Segunda Guerra con su petróleo y todo lo que puso, ¿no? Porque ahí sí pudiera funcionar sus intereses Venezuela. Ahora, entonces, por supuesto que esa es la muletilla para justificar cualquier agresión, cualquier intervención, cualquier injerencia. Eso me llamó la atención que apareció en un documento últimamente y era cita textual, ¿no? Un claro y presente peligro. Digo, bueno, esta es la contraseña para tener libertad de movimiento a través del Congreso para alguna... El mejor argumento para lograr consenso popular en Estados Unidos frente a una nación es decir que está en peligro la seguridad de Estados Unidos. Mira lo que fue Irán, ¿no? Lo que fue Irak, lo que fue Afganistán, todo en función de la seguridad. Gaddafi, el Irak de Saddam Hussein, personajes que conocimos, que entrevistamos y aquellos pueblos gozaban de un estándar de vida realmente. No solo eso, en el caso de Irak, ¿no? Era aliado pues, al principio, y luego el dictador que atentaba a los derechos humanos, o sea, la cuestión es no si son buenos o malos, es si son aliados a ellos o no, eso es todo. Y además depende de la circunstancia variable también, ¿no? Qué barbaridad. Y bueno, aquí había alguna sugerencia de la gente de mi equipo, dice... ¿Se tiene prevista alguna ronda o mesa de trabajo para impulsar o actualizar convenios de cooperación a partir de esta cumbre? En el movimiento no alineado, en la relación bilateral con Venezuela. En ambos casos. Porque en la relación bilateral con Venezuela teníamos reuniones periódicas cada 6 meses con nuestros equipos de trabajo, ¿no? Sin llegar a ser gabinete, pues había una importante presencia de ministros, porque con Colombia y Perú, nuestros vecinos, países limítrofes, sí tenemos cada año gabinete binacional que ha sido... Y ha funcionado muy bien. Han sido un éxito total, ¿no? Y han sido métodos de trabajo muy eficientes. Pero acá teníamos importantes equipos, ¿no? Que nos reuníamos alternadamente en Venezuela, Ecuador, etcétera. Ese mecanismo de trabajo se ha parado, pero entre otras cosas por las dificultades que hemos enfrentado, porque ese también es otro punto, ¿no? Cuando nosotros hemos enfrentado dificultades económicas impresionantes, o sea, a mí se me derrumbó el precio del petróleo, se activó cuestiones naturales, se activó el Cotopaxi, se previó, finalmente fue un invierno fuerte, pero se preveía un fenómeno del Niño, es decir, intensas lluvias. Tuvimos intensas lluvias sin llegar a ser el Niño, pero un invierno muy fuerte que nos bloqueó carreteras, etcétera. Y como si esto fuera poco, el terremoto del 16 de abril, que es la mayor tragedia de los últimos 70 años que ha sufrido el país. Perdimos un juicio, esos juicios írritos contra Occidente, tuvimos que pagar 1.000 millones en 6 meses, por una economía de 100.000 millones, es un punto del PIB. Entonces, ya no digo que nos falta que nos caiga un meteorito porque nos cae el día de mañana, ¿ya? Y sin moneda nacional, se nos apreció el dólar cerca de 30%. Colombia nos depreció más de 80% en un momento dado. Tú mira la experiencia de la convertibilidad argentina. La convertibilidad es un sistema menos rígido que la dolarización. Y por lo que le pasó a Argentina, a la convertibilidad en 12, 13 años, la crisis asiática, depreciación del real en Brasil, etcétera, estalló la convertibilidad. A nosotros nos ha pasado eso y más en 18 meses. Y seguimos adelante. Entonces, cuando tú tienes todos estos problemas, te tienes que concentrar pues, en los problemas internos. Ya no estás tan preocupado de la integración, de las relaciones bilaterales, etcétera. Quieran o no,
te distrae la atención, hay prioridades. Entonces eso le ha pasado a Venezuela, Ecuador, y yo te digo regionalmente. Y también uno de los motivos para que se haya desacelerado un poco, yo creo que temporalmente, ese ímpetu de la integración. ¿Tendrá que ver esto algo con desintegrar también aquellos países productores de petróleo que de alguna manera se agruparon en la OPEP con aquella visión de Juan Pablo Pérez Alfonso y que hay un intento grave de desintegrar eso? Sin duda, la inestabilidad del mercado petrolero tiene connotaciones geopolíticas, sin duda. Y básicamente... Es decir, las cifras no tienen explicación lógica. Una lucha por debilitar a Irán, por no cederle mercado, que perdió por las sanciones, y básicamente entre Arabia Saudita, pero tú sabes que detrás de Arabia Saudita siempre está Estados Unidos, e Irán, ¿no? Esa lucha entre esas dos potencias petroleras. Necesitan garantizarse cierta protección y lo pagan bajando, no lo diga. Sobre todo pueden ser vehículos para atacar a ciertos países, ¿no? En este caso Irán. Yo recuerdo la anécdota, cada vez que había guerra en Medio Oriente escapábamos a cargar las baterías en el Líbano, y estaban los estudiantes de la universidad americana, sí, americana, no estadounidense, americana de Beirut. Y hablando inglés y tomándose sus tragos de whisky de 18 años, bueno, nada que ver con su fe musulmana donde ahí para afuera, un pub típicamente londinense metido ahí. Y veo un señor que tenía toda la pinta del viejo tejano, digamos, colorado, que los escuchaba del otro lado de la rueda del típico pub, del otro lado. Y estos dándose bomba, hablando en inglés, porque hemos puesto de rodilla a los estadounidenses, y hemos puesto de rodilla a aquellos, y hemos valorado el precio del petróleo. Hijos de millonarios que estaban ahí violando sus reglas del Corán, echándose trago de whisky del más caro. Y yo estaba en el medio de una herradura, ¿no? Y veo este tipo con cara del propio gringo tejano colorado que se ve que ha pasado su vida abriendo pozos de petróleo a lo mejor, ¿no? Y de repente el tipo le da un manotazo a la barra y dice: bullshit, ustedes no saben nada de lo que están hablando. Ustedes están ahí porque los venezolanos nos fregaron a todos y fueron los que crearon la OPEP, y de ahí vinieron los problemas y de lo que ustedes se están aprovechando. Ahora, eso pasó a la historia, ¿no? Le han buscado la vuelta a la OPEP. O sea, claramente la OPEP se ha debilitado y hay peligro de que se desintegre, ¿no? Porque la OPEP, el peso relativo a Arabia Saudita... ¿Pero qué es? ¿A cambio de te doy seguridad y vas a tener tu cabeza sobre los hombros y sobre tu cabeza la corona? Nuevamente, no, somos muy respetuosos de todos los países, de la soberanía de cada estado, pero esto claramente tiene connotaciones geopolíticas, ¿no? Bueno, otra pregunta del equipo dice: la importancia del ALBA en medio de las actuales circunstancias en Latinoamérica. Bueno, el ALBA es básicamente, común, pero es básicamente un foro político ideológico. No, es un foro político ideológico. Sí. O sea, a diferencia de UNASUR, que es gobierno de derecha, de izquierda, para la integración regional, para proyectos de infraestructura, para tener una política de defensa común, etcétera, etcétera. No, el ALBA son gobiernos de izquierda, ¿no? Que quieren tener su voz a nivel internacional, a nivel de las diferentes instancias como Naciones Unidas, OEA, etcétera, y ha funcionado bastante bien en ese sentido. Yo estoy tentado a hacerle algunas preguntas más. ¿Alguna visión, propuesta o planteamiento a consensuar caras en la Asamblea General de la ONU? Yo no voy a ir. Y te cuento una anécdota, ¿por qué no me gusta ir? Creo que fue el año pasado porque nos pidió el propio Ban Ki-moon y porque se iba a hablar de la cuestión ambiental, donde Ecuador tiene muchas ideas y era el preámbulo para la COP21 en París. Pero cuando llegué recién a la presidencia en el 2007, fui con mucho entusiasmo a la Asamblea para hablar y que nadie escuche. Y después tengo una fila de personas atrás del escenario diciéndote: jamás hemos escuchado una intervención tan iluminada, la mejor de la historia de la humanidad, ¿no? Una serie en el cual le llamamos lambonería, no sé cómo se llama en Venezuela. Pero no solo eso, cuando quise salir, atravesando la calle, previa a mi embajada, no lo pude hacer. Habían cerrado las Naciones Unidas, los presidentes no podíamos salir. Presidente de países soberanos, ¿por qué? Porque llegaba Mr. Bush. Dije: nunca más vuelvo a esto. Así que no me gusta ir a la Asamblea de la ONU, pero la delegación ecuatoriana va a posicionar el tema de la lucha contra los paraísos fiscales, ¿no? Que te insisto, es un grave riesgo a nuestras economías y a la propia democracia. Bueno, aquellos se reservaron el derecho de tener su embajada justo del otro lado de la calle, ¿no? La nuestra por lo menos quedó en la esquina. O sea, la mía está al frente de la ONU. Claro. Y no pude salir de la ONU para cruzar la calle, no pude. Es
Qué indignación que daba. Sí, bueno, y el maltrato que recibes y todo eso. y además cuando se trata de un presidente se ponen agresivos, paranoicos. Pues es que para ellos Pierden el único presidente es el presidente de Estados Unidos, Claro. para el resto no existe. No existe, usted lo ha dicho. Si no, problema del Bueno. estadounidense promedio, pueblo al que quiero mucho. Yo estudié 4 años allá, le debo 2 títulos universitarios, fueron los momentos familiares más felices, tal vez más tranquilos, mis 2 hijas pequeños, quiero mucho a Estados Unidos, pero conozco al norteamericano. Entonces, para el estadounidense promedio, el mundo empieza y termina en Estados Unidos. Ese es su problema. Grave. Tienen grandes valores, pero creen que son los únicos valores y que son valores universales. Y no es así. Por ejemplo, allá el cabildeo, el lobby, El lobby es legal. que es legal. ¿Cómo y hay puede que eso registrar. conciliarse con la democracia? Porque tiene plata, puede ir al senador, hacer presión, etcétera, y el que no tiene queda en anonimato. En cambio, en nuestro país eso se llama tráfico de influencias y es un crimen, es un delito. Entonces, ¿es que ellos tienen la razón, nosotros tenemos la razón? No, cada país tiene sus valores, pero eso no lo entienden. Ser lobista ya es una profesión, además, ¿no? Y barren todo el dinero. Portar armas, o sea, en Ecuador es un delito, allá es un derecho. Es que ellos tienen razón, nosotros estamos equivocados. No, son valores de cada país, pero eso no lo entienden. Sus valores deben ser universales. Ahora se les ocurrió despenalizar la injuria. Todavía hay estados que al menos en la letra de la ley está penalizada esa injuria. Pero como ellos dicen, ya no hay delito de opinión, como le llaman, ¿no? Entonces se despenaliza la injuria, todos tenemos que despenalizarla. Si no, somos trogloditas. Bueno, pues yo creo que es más grave robarle el prestigio, la reputación a una persona que no alimentar el perro. Y en Nueva York te vas preso si no alimentas a tu perro. Entonces, ¿quién tiene razón? No, son valores de cada país. Y además están intrínsecamente metidos en la psicología del ciudadano, ¿no? Yo hice un curso itinerante con la Fletcher School, la escuela de los Kennedy, ¿no? Iban al lobby petrolero a Texas, el lobby granjero a Iowa, el negocio con el Pacífico. Medio oeste, Y Midwest. terminamos, por supuesto, invitados a la Casa Blanca, y fuimos al Parlamento. Pero cuando uno dice, ¿quién se mete, por ejemplo, con estos dos lobbies, ¿no? El aparato tecnológico militar industrial o el lobby, por ejemplo, de Medio Oriente, ¿quién hace una crítica a Israel? El lobby de armas. El lobby de armas, ¿sí? Financia todas las campañas. No figuraba en el pensum ni el tecnológico militar industrial, ni el de las armas. Entonces Y el Medio Oriente bloquean una cualquier Verónica. intento de prohibir el porte de armas, porque se les daña el negocio. Y mira las matanzas que existen, etc. Es un claro ejemplo de cómo los intereses económicos se imponen sobre los intereses nacionales, sobre los principios, sobre los valores. Bueno, ¿y alguna visión, un planteamiento que reúna desde su privilegiado punto de vista el resultado de esta cumbre, ¿no? Ya te digo, o sea, las cumbres no son un punto de llegada, normalmente son un punto de partida. Yo siento aquí... ¿Hay algo a favor con respecto a las anteriores en esta? Sí, yo creo que esta es una cumbre con mucho éxito, es una cumbre cercana en Latinoamérica. Sí. Por tercera vez en la historia un país latinoamericano y no cualquier país. Venezuela, un gobierno progresista, tiene la presidencia, que yo creo que se puede hacer mucho. Aquí la declaración final está bastante buena. Puede caer en letra muerta. Por eso depende mucho de la presidencia, ¿sí me explico? Por eso te decía al inicio de esta entrevista, lo importante es que esas conclusiones se ejecuten, lo importante es la gestión de las resoluciones que hemos tomado. Y con Venezuela en la presidencia hay garantía de esa gestión, garantía de esa ejecución. Bueno, usted, huelga decirlo, goza de una enorme simpatía en la opinión pública venezolana, porque yo tengo el feedback, somos el programa de informativo de mayor rating y el feedback llega, ¿no? Así que esto ha sido una oportunidad muy agradable. Y si usted quiere enviar un mensaje a nuestra audiencia que va desde Europa, bueno, hemos recibido hasta de la Universidad de Osaka cartas. Por supuesto, nuestro inmenso cariño a Venezuela, nuestra gratitud por recibirnos, nuestra gratitud al pueblo venezolano y al gobierno del presidente Nicolás Maduro por toda la ayuda que nos dieron esa durísima prueba del terremoto del 16 de abril. Ha sido muy difícil, 673 Yo muertos. recuerdo el gran anterior, muy anterior, yo ya había dado la Fuerza Aérea, estaba haciendo la preparatoria de medicina en Uruguay, fue una conmoción. Uruguay no tiembla nunca, pero hicimos tremendas colectas y yo digo, caramba, otra vez. Mira, fue un terremoto de casi 8 en escala Richter. Casi Felizmente, 8. dentro de la tragedia, fue un sábado casi a las 7 de la noche, en la costa, al lado del mar.
entonces nadie estaba en las casas, no había colegios, no había oficinas públicas, sino fácilmente el número de muertos era en horas laborables y de colegio, alcanzaba las 10.000 muertes, ¿no? Entonces ha sido durísimo, son 3.000 millones de pérdidas, 3 puntos del PIB, 0.7% menos de crecimiento, pero la tragedia ha sido más fácil de llevar con la ayuda de los hermanos y la solidaridad internacional, y queremos agradecer a Venezuela toda la ayuda que nos brindaron. Y darle nuestro abrazo fraterno al pueblo bolivariano, que no se rinde, ¿no?, con el espíritu de Bolívar, con el espíritu de Chávez, y sepan que tienen a un pueblo hermano, el pueblo del Ecuador. Muchas gracias, y es recíproco. Mire, presidente, quiero hacer la entrega de un par de libros. Esta es una recopilación de frases de las tantas que fue produciendo el comandante Chávez. Fue recopilada por Carlos Herrera y su equipo. Dice: frases y pensamientos de Hugo Chávez, el legado. Tiene su peso específico, además del peso físico. Es que los discursos del presidente Chávez eran larguitos. Pero son frases, no son discursos. Por eso, pues, todos los discursos que dio. Dio para bastante. Sí. Tremenda enciclopedia, muchas gracias. Y quisiera tener el honor de entregarle el último de mis libros, que se llama 76 Domingos, porque para poder completar esto, que era el compromiso de llenar una página dominical en un diario de amplia circulación, significó que fueron 76 domingos sin ver playa, ni montaña, ni nada, escribiendo hasta el último momento para que los acontecimientos que entregábamos el viernes o el sábado en la mañana no nos pasaran por encima. Resultó ser el libro más vendido de la Feria Internacional del Libro. Wow, felicitaciones. Pero como no me felicite tanto, porque y muchas gracias de todas maneras, porque esto es El Perro y la Rana, que es la editorial que creó el comandante Chávez, y como se trata de somos solidarios o no, siendo el más vendido y agotado 5 veces, yo renuncié a mis derechos de autor, así que no me felicite tanto. ¿Y por qué renunció a su...? Porque me pareció una cuestión solidaria, ¿no? Eso es otra cosa, pero no hay de qué arrepentirse. No. Yo también, el libro que tengo... Un poco humor ácido. El último libro que lo acabé en la presidencia, que lo copien, que lo pirateen, lo importante es que lo lean. Lo bueno de eso es que... Pero es increíble, esta editorial le hizo el comandante Chávez, ¿no? ¿En qué le estuvo? Sí, esto es impresionante. Esto es a mí me tocó hacer el prólogo, uno de los prologuistas de ese. Ahora, se puede leer independientemente, cada capítulo es diferente, y creo que es una recopilación de los eventos del contemporáneo con un enfoque que de alguna manera caló. Yo no tengo sino el profundo agradecimiento, gracias a ti, en nombre del equipo Dossier, que me honro en dirigir como productor. En este caso es un equipo aleatorio, a todos, así que no le hago justicia a todos ellos porque no tengo los nombres, pero si les digo los nombres de todos ellos, el programa va a terminar un poco lento, y no es su estilo ni es el mío. Un placer haberlo tenido aquí. Un saludo a los hermanos de Ecuador que nos han visto en vivo, nos verán en diferido en nuestro Dossier, del cual como productor y presentador soy el responsable, y quisiera saber si usted tiene algún pensamiento para finalizar esto. No, solamente reiterar nuestra gratitud a Venezuela, nuestro cariño a Venezuela y el compromiso en el espíritu de Simón Bolívar y de grandes latinoamericanos como Néstor Kirchner, Hugo Chávez, de seguir construyendo la patria grande, la patria de todos. Un abrazo, Venezuela. Sepa que se le quiere y se le aprecia. Gracias. Y se le admira sin ninguna otra cosa que el reconocimiento de sus méritos. Muchas gracias, Walter. Donde quiera que se encuentren, de ese lado del receptor, esta ha sido desde la cumbre de los países no alineados en la hermosa isla de Margarita, nuestra perla del Caribe, una excelente oportunidad de encontrarnos con uno de los estadistas que, por qué no decirlo, admiramos. No son muchos los que hoy en día podemos decir así, porque no basta la forma, sino también el contenido y el carisma que no es nada despreciable en este caso. Donde quiera que se encuentren, de ese lado del receptor, les habló Walter Martínez, productor y conductor de Dossier. Disponga usted de las cámaras, señor director. Bueno.